El último punto a revisar el día de hoy va a ser el gusto y las vías gustativas. Tanto el gusto como el olfato, que ya lo hemos visto anteriormente, son sentidos químicos, es decir, van a estar implicados en la detección de estímulos químicos, ya sea en el ambiente o en las sustancias que vamos a consumir. Tradicionalmente, los sabores se han clasificado en 4, en el sabor dulce, amargo, salado y ácido. Y en los últimos tiempos se ha añadido un último sabor que viene a ser el umami. El umami es un sabor que se va a encontrar principalmente en alimentos que van a contener glutamato monosódico, que van a ser tanto carnes, pescados como condimentos preservados, conservados, o también se dice que se da la utilización de este glutamato monosódico a nivel de cadenas de restaurantes como Chili's o KFC para darle sabor a las comidas. Las sustancias químicas que van a poder estimular el gusto van a ser detectadas y transducidas por unos quimiorreceptores que se van a localizar en una estructura llamada papila gustativa. Los trastornos del sentido del gusto, si bien es cierto, no hacen que una persona tenga un peligro de muerte, alteran considerablemente la calidad de vida, van a influir en el estado nutricional de la persona y van a aumentar la posibilidad de que se envenene de forma accidental. Tenemos algunos trastornos del gusto, como son la ageusia, que es la ausencia de gusto, la hipogeusia, que es la disminución de la sensibilidad gustativa, la hipergeusia, que es el aumento de la sensibilidad gustativa, y la disgeusia, que es la distorsión del gusto. Un ejemplo de disgeusia sería que yo sienta una sensación de sabor sin que haya consumido un alimento, es decir, sin la presencia de un estímulo gustativo. A continuación vamos a ver lo que viene a ser el botón y los receptores gustativos. Las células receptoras del gusto se van a encontrar en el interior de los botones gustativos. Y estos botones gustativos vamos a tenerlos a nivel de la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua van a estar en las papilas gustativas, van a ser similares al epitelio olfativo y van a constar de 3 tipos de células, que vamos a ver aquí en la imagen. Estos 3 tipos de células son las células de soporte, que están las de aquí, las células basales y las células receptoras. Las células de soporte van a ser células que se van a encontrar entre las células receptoras del gusto. Entre 2 células receptoras del gusto encontramos una célula de soporte y no van a responder a estímulos gustativos y la función de esta célula de soporte es desconocida. Las células basales, por otro lado, son células madre indiferenciadas, muy similares a las células que vimos a nivel del sistema olfatorio. Estas células basales son precursoras de las células receptoras del gusto y las células basales sufren un reemplazo continuo para generar células nuevas. Más o menos se generan cada 10 días y van a migrar hacia el centro del botón gustativo, donde se van a diferenciar en células receptoras nuevas. Las células receptoras nuevas sustituyen a las que se desprenden de la lengua. Las células receptoras del gusto, que van a ser estas de aquí, son quimiorreceptoras del sistema del gusto y van a recubrir todo lo que viene a ser el botón gustativo. Y van a prolongar unas estructuras que se van a llamar microvellosidades hacia el interior del poro gustativo. Hacia este interior van a prolongar microvellosidades. Estas microvellosidades van a proporcionar un área superficial muy grande para que se puedan detectar estímulos químicos. En contraste con un sistema olfativo en el que las células receptoras son neuronas aferentes primarias, en el sistema gustativo las células receptoras no son neuronas. Son células epiteliales especializadas, como ya se mencionó en la primera parte de la clase, que van a funcionar como quimiorreceptoras y van a transducir estímulos químicos hacia señales eléctricas para que estas señales eléctricas puedan pasar esta información hacia mi sistema nervioso central.
Por tanto, los botones gustativos que voy a tener en mi lengua se van a organizar en papilas especializadas. Y hay tres tipos de papilas. Voy a tener papilas, acá la vamos a ver en la imagen, caliciformes, papilas foliadas y papilas fungiformes. Las papilas caliciformes son grandes, bastante grandes, son las más grandes, pero van a ser pequeñas en número, van a ser menos numerosas. Van a estar dispuestas en hileras a nivel de mi base de mi lengua y van a estar rodeadas por una depresión en forma de cáliz, con los botones gustativos a lo largo de los lados de la depresión. Debido a que son muy grandes, casi la mitad de los botones gustativos se encuentran en papilas circunvaladas. Las células gustativas de las papilas circunvaladas van a estar inervados por el par craneal 7 y el par craneal 9. Aquí podemos ver el par craneal 7 y el par craneal 9. Por otro lado, las papilas foliadas van a encontrarse en los bordes laterales de la lengua. Aquí podemos tener, ¿ven? Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua y los botones gustativos se encuentran en los pliegues de los lados de las papilas. Aquí, en los pliegues de los lados de las papilas. Por otra parte, las papilas fungiformes están diseminadas sobre la superficie dorsal de la lengua y son mucho más numerosas a nivel de la punta anterior de mi lengua. Son fungiformes, es decir, tienen una forma de un honguito, como se puede ver en la imagen, y cada papila contiene de 3 a 5 botones gustativos. Las papilas fungiformes son translúcidas, van a contener un suministro sanguíneo muy abundante, por tanto, a nivel de la superficie van a ser puntitos rojos, y las células gustativas de las papilas fungiformes van a estar inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano del par craneal 7. A continuación vamos a ver a este nivel que para detectar las 5 cualidades gustativas básicas vamos a tener una localización a nivel de mi lengua específica. Se dice que todas las cualidades gustativas, amarga, dulce, ácido, salado, se pueden situar o detectar sobre la superficie completa de la lengua, pero hay regiones que van a tener umbrales distintos. Por ejemplo, la punta de mi lengua, que es este nivel, va a ser responsable, va a responder a sabores dulces, sabores salados y al umami principalmente. Mientras que la parte posterior responde más al amargo. Esta parte posterior responde al amargo y los lados responden más al agrio. Los mecanismos que vamos a tener, que van a ser mecanismos de transducción de estas señales químicas, para los 5 sabores gustativos, se van a mostrar en esta figura de acá. Tanto para el amargo, para el dulce, umami, para el ácido y para el salado. Respecto al amargo, estas sustancias se van a unir a un receptor de membrana acoplado a una proteína G. Este acoplamiento va a generar un aumento de un inositol trifosfato. Este inositol trifosfato también genera el aumento de calcio, que va a aperturar los canales TRP o canales de potencial de receptor transitorio. Y de esta manera se genera la despolarización. Por otro lado, el sabor dulce y umami se va a unir a receptores de membrana también acoplados a proteína G. También, al igual que el amargo, van a aumentar el inositol trifosfato y el calcio, van a abrir los mismos canales y también van a dar la despolarización. Por otro lado, cuando nos referimos al sabor ácido, vamos a tener que va a estar mediado por hidrógenos. Estos hidrógenos van a penetrarse por los canales de sodio epiteliales, que se van a llamar ENaC, y se va a generar la despolarización. Respecto al sabor salado, se va a mediar por lo que viene a ser sodio. Estos sodios van a penetrar por canales de sodio epiteliales, también denominados ENaC,
para generar la despolarización. Es decir, que los mecanismos de transducción de los sabores amargo, dulce y umami van a ser muy similares. Por otro lado, los mecanismos de transducción de los sabores ácido y salado también van a tener ciertas similitudes, teniendo como principal diferencia que el ácido va a estar mediado por hidrógeno y el salado va a estar mediado por sodio. Por último, vamos a tener las vías gustativas. Para esto hay que tener en cuenta que respecto a mi codificación de estímulos gustativos, yo no voy a conocer con precisión cómo se codifican estas a nivel de mi sistema nervioso central, al igual que la codificación de mi estímulo olfativo. Pero sí voy a saber que va a haber una teoría que se va a denominar que vamos a tener un patrón de actividad entre fibras, en el que cada fibra gustativa va a responder mejor a un estímulo, aunque también responde en menor grado a otros estímulos. El patrón de respuesta a través de muchas fibras va a codificar una sensación de sabor particular. Haciendo énfasis en mi vía gustativa, voy a iniciar esta vía con la transducción de señales químicas en las células receptoras gustativas, que se van a localizar en los botones gustativos, como ya lo mencionamos. Esta transducción conduce a potenciales de receptores despolarizantes que van a originar potenciales de acción en neuronas aferentes primarias que van a estar inervadas, van a inervar regiones específicas de la lengua. La lengua va a tener diferentes regiones que van a ser inervadas por ramas de 3 pares craneales. Aquí podemos ver que el tercio posterior de mi lengua va a ser inervada por lo que viene a ser el nervio glosofaringeo par craneal 9. Y este tercio posterior de la lengua es más sensible, como ya se mencionó, a sabor amargo y agrio. Por otro lado, el nervio facial, que es mi par craneal 7, va a inervar los 2 tercios anteriores de mi lengua. Y estos 2 tercios anteriores de mi lengua van a ser más sensibles a los sabores dulces, umami y salado. Por otra parte, el dorso de mi faringe y mi epiglotis van a estar inervados por el nervio vago, que es el par craneal 10. Estos 3 pares craneales, el 7, el 9 y el 10, entran en el tronco del encéfalo y van a ascender por un tracto que se llama tracto solitario. Y van a terminar en neuronas de segundo orden a nivel de mi núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se van a proyectar en el mismo lado hasta un núcleo, que se llama núcleo posteromedial ventral del tálamo. Por otro lado, mis neuronas de tercer orden van a abandonar el tálamo y se van a dirigir a nivel de mi corteza gustativa para integrar los distintos sabores en su complejidad. Bueno, esto es todo con respecto tanto a mis vías gustativas, mi gusto, mis vías olfativas, y espero que esta clase haya sido entendible. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias por su atención.